¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien, un placer comunicarnos con vos, con ese trabajo hermoso, con esa alegría que le das a los niños, pero bueno, la audiencia no te conoce, así que nos gustaría que nos cuentes a qué te dedicas, cuál es tu trabajo con respecto a las infancias. Bueno, primero que nada les pido disculpas que por ahí hay un poco de ruido ambiente porque estoy llegando a una sala de ensayo y ahí se van a acabar los ruidos en un ratito. Sí. Bueno, como bien dijiste, pertenezco al grupo Ulularia Teatro de la ciudad de Córdoba, que ya este año cumplió 25 años. Estamos así, bastante viejos. Un montón, Laura. Y dentro del grupo, ahí sí trabajo como en distintos roles. En general, los integrantes del grupo trabajamos en distintos roles de interpretación, dirección, dramaturgia, operadores técnicos. Bueno, siempre como caracteriza a los grupos independientes tener que ocupar así varios roles, ¿no? Sí. Y también nos dedicamos a la gestión, aparte de crear, digamos, obras de teatro para las niñeces, también gestionamos espacios, eventos, para que las niñeces accedan al teatro. Entonces, también ese, digamos, el de la gestión es otro rol en el que estamos. Entonces, como que nos tenemos que ir por ahí dividir entre todo lo creativo, artístico y toda esta parte de la gestión. Claro. Esto como en líneas generales, ¿no? Sí. Y bueno, y el grupo en general, como que casi todas nuestras obras están destinadas a las infancias. A lo largo de todo este recorrido hemos ido como profundizando ese espacio hacia las infancias, investigando mucho todo lo relacionado al teatro para las niñeces y para las adolescencias. Y bueno, en ese camino estamos. ¿Qué lugares has visitado con tu trabajo? Muchos lugares. La verdad que sobre todo los títeres nos han dado la posibilidad de viajar bastante. Y hemos recorrido, bueno, prácticamente todo el territorio nacional, digamos, y también algunos países de Latinoamérica, y hemos viajado también hasta Europa. Y digamos que, sobre todo en relación con los títeres, hay como muchas redes laborales de los titiriteros y las titiriteras, ¿no? Que promueven muchos eventos y mucho intercambio, muchos cruces. Generalmente casi todo esto es como de manera independiente. Bien. Laura, con respecto al derecho del niño con el arte y la cultura, ¿no? ¿Vos creés que los niños tienen acceso al mismo? Por ejemplo, los niños que tienen lugares más lejanos también. Y la verdad que es muy escaso. En muchos casos es nulo, ¿no? Y esto sucede no solo en los lugares alejados, sino también en las grandes ciudades, ¿no? Uh-huh. Porque hay, digamos, hay muchas razones por las que las niñeces no acceden al arte, ¿no? Lo primero es que no hay una política pública, digamos, profunda, permanente. Por ahí hay cuestiones aisladas, pero no con continuidad, ¿sí? Y no amplias. Entonces hay niñeces que no acceden al arte por cuestiones económicas, aunque estén en una gran urbe, digamos, y hay niñeces que no acceden al arte porque están en lugares descentralizados, súper lejos, y el arte generalmente no llega a esos lugares, o también se dificulta llevar a esos niños, esas niñas, hasta un teatro, ¿no? Sí. Entonces, bueno, digamos que hay bastantes factores, y después también sucede que hay algunas infancias que están, digamos, en las grandes urbes y están en una buena posición económica y tampoco acceden por otras razones, porque hay una cuestión cultural por ahí que prefieren otras opciones de entretenimiento, ¿no? Claro. Y por ahí también en este momento está todo lo relacionado a la tecnología, las pantallas, entonces digamos que es amplia, dentro del sector de las infancias, por diferentes razones, varios niños y niñas no acceden a este derecho. Tal cual. Tal cual. Primero que nada, saludarte. Mi nombre es Mario Casola. Preguntarte, que nos cuentes también cuántas personas son las que trabajan en esta organización, cómo se creó. Bueno, el grupo mío, Ulularia Teatro, es un grupo de teatro independiente y somos 4 integrantes: Marcela Albrié, Héctor Luján,
Rodrigo Gagliardino y yo, y los 4 somos profesores de teatro. Nos conocimos, los 3 más grandes nos conocimos en la escuela de teatro, en el profesorado, y después Rodrigo, que es el más chico, entró después, él fue alumno mío de la secundaria, y después entró a ser el profesorado de teatro y pasó a integrar el grupo. Gran personaje, Rodrigo, te digo, ¿eh? Sí. Rodrigo generalmente se encarga bastante de todo lo técnico, es el rol técnico del grupo, él es el responsable de toda la técnica del grupo. Qué genio, qué genio. Laura, viste que en las vacaciones hay actividades que está lleno de actividades, digamos, pero ¿vos creés que en el resto del año se cubren estas actividades? Y no, justamente ahora nos está pasando a los grupos de teatro, de circo, de títeres. Bueno, es el mes de agosto, entonces el mes de las infancias, y de repente se acuerdan y empiezan a programar cosas como todas juntas en agosto. Después por ahí pasan 3, 4 meses que no nos llama nadie, es como todo en agosto o todo para el Día de los Jardines. Esa es una característica, ¿no? que tiene que ver con esto, como con la falta de una política con mayor profundidad, con cultural, artística hacia las niñeces, que no sea el evento masivo del Día del Niño, del Día de las Infancias, ¿no? Y yo preguntarte, Laura, ¿con qué realidad te encontrás en el interior cuando viajas con respecto al arte y la cultura en los niños? ¿Ves que hay mucha desinformación? ¿Ves que no hay desinterés? ¿Cómo está el interior? En general cuando vamos a otras ciudades, siempre la recepción, digamos, del público, pues que es un público en general familiar, es alucinante, es muy linda. Yo veo que sentimos que están ávidos, que hay como una necesidad, hay como un disfrute muy grande, y además nosotros disfrutamos enormemente. Además, digamos, el entorno, el espacio es súper amigable, agradable, lejos de las urbes. A nosotros nos encanta. En general, la recepción es buenísima. Nosotros en relación, por lo menos yo pienso en relación a las niñeces, digo que porque muchas veces nos preguntan esto de qué diferencias entre un niño de una urbe, entre un niño que vive en zonas rurales, etcétera. Digamos, creo que en principio es como algo que pertenece a un niño universal, ¿no? A lo que significa eso, la niñez. Y después sí hay algunas pequeñas diferencias, ¿no? Que tienen que ver con otras cuestiones, ¿no? Sobre todo con la educación, con lo cultural que ha recibido. Pero en zonas rurales o en espacios que están lejanos a las grandes ciudades, la recepción generalmente hay como una apertura muy grande en relación a esto, a recibir propuestas artísticas. Y sí, por ahí a veces nos pasa que por ahí vamos a Buenos Aires, por ejemplo, para dar un ejemplo, y a veces cuesta un poquito más, ¿no? Claro. Es como una super oferta de un montón de cosas, y mucha pantalla y mucha adrenalina, y a veces sí, en ese sentido sí, los tiempos a veces son distintos, ¿no? Totalmente. Los tiempos nuestros actorales y los tiempos del público. Ahora, cuando hay una mirada de atención hacia el chico, ¿no? Hacia la obra, porque viste, como decías vos, claro, cuando un chico se conecta, ¿no? Y ves esa sonrisa en su carita, ¿qué es lo que sienten ustedes? Yo, mira, por ejemplo, para mí el mayor disfrute, digamos, hay siempre una reacción de las niñeces inmediata, ¿no? Y sin disimulo, si les gusta o no les gusta, todo eso se evidencia rápidamente, contrariamente como el adulto, el público adulto no va a demostrar mucho si no le gusta la obra. Digamos, lo primero que hay en las niñeces, o lo primero que en teoría los actores y las actrices esperarían, es como la risa de las niñeces, etcétera. A mí personalmente lo que más me gusta y más me conmueve es cuando están como absortos mirando la obra con la boca abierta, como dentro de esa ilusión teatral, y como que hubieran entrado. Yo siento cuando están mirando así con la boca abierta, es como si hubieran entrado en ese otro mundo del teatro, y parece que todo lo que está alrededor se hubiera desaparecido, ¿no? A veces me da esa sensación cuando veo a un niño o una niña en esa situación, ¿no? De estar como hipnotizados, ¿no? Frente a
a la obra. A mí eso personalmente es lo que más me conmueve. Y después un montón de cosas que son muy divertidas, de ocurrencias y de intervenciones y esas cosas, ¿no? Que realmente es un público que a nosotros nos da mucha satisfacción que de repente termine la obra y te vengan a saludar los niños y las niñas y que te den un abrazo. Es una gratificación enorme. Creemos que eso no tiene precio, ¿no? Es lo mejor que nos puede suceder. Tal cual. Hoy estamos hablando mucho, ¿no? Nos pasa que, bueno, en el Día del Niño o en el mes del niño se generan actividades que son hermosas, ¿no? Está buenísimo que esto siga durante el año, pero bueno, nuestro aporte desde nuestro lugar de la radio es hablar un poco también de lo que es el arte, la cultura, ¿no? Del niño, de este derecho que tiene hacia el arte y la cultura. Desde tu lugar, ¿cuál crees que es tu aporte con tu trabajo, digamos? Claro, desde nuestro grupo, primero es considerar a las infancias en sus presentes, digamos, como parte de nuestro pensamiento, nuestra ideología acerca de las infancias, ¿no? No estar siempre pensando, siempre a veces se considera a las infancias como son el futuro, los futuros espectadores, el futuro no sé qué, y entonces siempre se está hablando del futuro y nos interesa hablar del presente porque las infancias están siendo hoy, ahora mismo, ya. Entonces, en principio, nos gusta pensarlos así, bien en presente, y después como sujetos culturales, sujetos sociales, sujetos de derechos, ciudadanos, sujetos políticos, con todos sus derechos. Y desde nuestro grupo, digamos que uno de nuestros faros, ¿no?, que nos guían es esto, es trabajar, aportar con la garantización del acceso, del derecho al acceso democrático al arte, y también entender que los niños y las niñas se tienen que sentir parte del territorio cultural que habitan, porque son parte de ese territorio cultural y artístico que habitan. Y entonces, bueno, sí, hacemos, como les contaba recién, desde la gestión, tratamos de construir, de crear espacios, eventos, tanto de circulación de obras en zonas alejadas donde no hay acceso, o en lugares, digamos, en espacios donde hay mucha vulnerabilidad, donde se necesita mucho más el teatro que en otras partes. Entonces generalmente esto siempre tratamos de articularlo con lo público, ¿no? Entonces apenas surge algún programa que apoya algún tipo de desarrollo de estas actividades, nos anotamos, programamos y trabajamos, y bueno, eso digamos desde la gestión, ¿no? Y bueno, cada vez también que nos llaman de algunos lugares, tratamos siempre de posibilitar esa función y que no sea tanto lo económico lo que impida la realización de esa función, ¿no? Claro. Siempre tratamos así de gestionar modos, acuerdos para que esas funciones se puedan concretar. Nos escribe un oyente, Laura, y te hace una pregunta. Nos escribe Miguel, nos pregunta, dice, ¿a qué se debe la falta de políticas para las niñeces según tu pensar? Y bueno, todo esto también depende mucho digamos, en qué lugar del país se hable. Hay lugares donde hay más desarrollo, por ejemplo en Rosario, cuando estuvo una directora de cultura, la Chiqui González, hubo un avance enorme porque ella tiene todo un estudio acerca de las infancias, una política muy concreta e hizo muchas acciones en torno a todo esto, ¿no? Entonces por ahí hay como algunas excepciones, ¿no? Yo creo que hay como cuestiones aisladas, que no hay continuidad en muchas cosas. Y por ahí sí también está toda esta cuestión de lo masivo, ¿no? Como que por ahí se piensa mucho en cuestiones masivas. Entonces hago para el Día del Niño un evento gigante donde entran, no sé, 10.000 personas, 15.000 personas, y lo que se necesita, que a veces no es redituable como, digamos, como publicidad política, partidaria, etcétera, cuando vamos a estos lugares donde hay, no sé, 20 personas de público. Entonces a veces nosotros hemos pedido a algunos espacios públicos que aporten para funciones, para ir a estos lugares alejados, y nos dicen, no, bueno, pero ahí no hay casi público, no nos conviene.
Entonces Claro. ellos prefieren aportar a que se saquen la foto con un montón de niños y niñas. Es complejo, Sí. es complejo, ¿no? Porque también es que se requiere de una inversión muy grande, ¿no? Tal cual. Bueno, justo en este momento está complicado. De todas formas, yo creo que en general, en este momento el tema de las infancias está muy instalado y en permanente reflexión, ¿no? Hay como bastantes avances en esto, ¿no? Por lo menos desde lo artístico, por ejemplo, ahora se acaba de abrir a través del Instituto Nacional del Teatro una diplomatura binacional de teatro para las infancias y las adolescencias, que va a ser una diplomatura entre México y Argentina. Y esa diplomatura comienza justamente hoy, ¿no? Se hizo una selección y qué sé yo, y comienza hoy. Eso, por ejemplo, es importantísimo, ¿no? Es la primera que se hace así desde el Instituto Nacional del Teatro, y va a haber profesores de México y de Argentina. Eso nos parece súper importante, ¿no? Porque tampoco hay en las universidades o en los espacios de formación materias específicas o espacios curriculares que enseñen acerca de las infancias. En las universidades de teatro, por ejemplo, ahora está empezando a haber un poco más, ¿no? Porque cuando vos estudias historia del teatro, dramaturgia, actuación, etcétera, no había nada destinado a las infancias. En cambio ahora, en las dos universidades, tanto en la provincial como en la nacional, están empezando a crearse estos espacios, ¿no? A tener en cuenta todo lo relacionado desde lo teatral, desde todos los ámbitos, digamos, del teatro, todo lo que se piensa para las infancias. Entonces, en principio se está comenzando a pensar y a tener en cuenta, y como está empezando como a estar más en la agenda, digamos, las infancias. Pero bueno, falta un recorrido largo. Falta Por mucho, supuesto que como hay decís. un impedimento económico, ¿no? Que sabemos cómo está nuestro país, y, digamos, todo lo que sea cultural y artístico también, de alguna manera, Sí, tal cual. digamos, siempre se consideran otras urgencias. Tal cual, es verdad, Laura. Yo tuve el placer de ver una obrita de ustedes muy linda. Me gustó mucho porque trataron mucho lo cultural, ¿no? La cultura, lo del niño en zonas rurales. Yo vi esa obrita, me encantó mucho. Agradecerte por haber estado acá en la radio. Te dejamos porque sabemos que vos tenés una agenda en el día bastante ocupada. Y te agradecemos, bueno, por estar acá y por escucharte, siempre es un placer. Bueno, muchas gracias a ustedes por aportar en estos temas que son súper necesarios de hablar, de pensar, de reflexionar, y bueno, esperamos poder vernos con obras. Ojalá sea pronto. Bueno, gracias, Laura. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.